Esto se va a dar cuando los términos de un contrato sean claros y no dejen duda respecto a lo que regulan o al deseo o voluntad de los contratantes. ¿Se recuerdan que yo desde el principio les he dicho que al hacer un contrato nosotros buscamos hacer no un contrato que esté a favor de alguna de las partes, sino que más bien el contrato debe ser un contrato que sea tan perfecto que ninguna de las partes salga perjudicada? Pero también el contrato debe de ser tan claro que no debe dejar lugar a dudas sobre cuál es o qué es lo que está regulando. Entonces, por ejemplo, yo les decía que a mí me gustaba mucho usar, o más bien dicho, no usar un lenguaje con palabras muy rebuscadas, ¿verdad? A modo de que se pueda entender, que cualquier persona que lea el contrato pueda entender de una forma clara cuál es el contenido del mismo o qué es lo que se está contratando. Entonces, en ese sentido, el artículo 1593 del Código Civil establece: cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. ¿Estamos bien? El sentido literal de sus cláusulas. Pero como les decía, esto se va a dar cuando nosotros tengamos un contrato que no deja lugar a dudas, que es claro, ¿verdad? Entonces sería la forma en que deberíamos de redactar siempre nosotros el contrato, de una forma clara, que no deje dudas sobre la intención que tuvieron los contratantes, ¿verdad? Por ejemplo, si yo realizo un contrato de compraventa, que se establezca claramente que la intención del vendedor es vender un bien. Y la intención del comprador es pagar un precio determinado por dicho bien. Y por ejemplo, si la compraventa va a ser a plazos, entonces nosotros debemos de establecer claramente cuáles son los periodos de pago, cuál va a ser el plazo del contrato, ¿verdad? Cada cuánto se van a pagar dichos periodos, ¿verdad? Porque digamos, yo puedo poner periodos mensuales, pero yo podría decir que se tienen que pagar a principio de mes, a mediados de mes o a finales de mes. Entonces, todo eso tiene que quedar bien claro. Yo no me recuerdo si fue con ustedes o con la clase de lunes, que yo les ponía un ejemplo de una promesa de compraventa que hizo una mi amiga. Fíjense, pues a ella le daban, ella había comprado una casa con su esposo y tenían que pagar $25,000, que era el enganche de la casa, en un periodo de un año. Eso quedó establecido en la promesa. Y cuando ellos, al cabo de un año, entonces ellos tenían que terminar de pagar el enganche y ahí les iban a escriturar la casa y tenían que pagar por medio de un crédito bancario el resto de la casa. Entonces, básicamente esas eran las estipulaciones. Pero un día a mi cliente, que era una amiga, le empiezan a pedir que pague las cuotas de la casa. Y ella me dice, mira, vos, pues que a mí no me pusieron cuotas, no vamos a ver el contrato. Cuando yo empezó a leer el contrato, efectivamente, ella no le habían puesto cuotas. Ella le había puesto una cláusula en la cual establecía de que el enganche era de 25,000 quetzales y que tenía un año para pagar. Entonces le digo, mira, vos acá podés pagar 10,000 quetzales mensuales y que de eso podés no pagar nada y en el último mes pagarlo todo, siempre y cuando pagues los $25,000 antes de que se cumpla el año. Y me decía ella, sí, mira, nosotros estamos esperando ahorita que nos paguen un proyecto que hicimos y con ese dinero vamos a pagar el enganche, ¿verdad? Entonces me tocó ir a hablar con los abogados, con el dueño de la inmobiliaria y con los abogados, ¿no? Entonces ellos empezaron a decirme que mire, que las cuotas, que les vamos a quitar la casa, que no sé qué. Le digo, mire, Lick, usted le dio el contrato. Y le doy el contrato. Entonces cuando lo empieza a leer él, voltea a ver a su cliente y le dice, mira vos, le dice aquí, dice que ellos tienen un año para pagar y no hay cuotas. No, pero es que eso no puede ser, si siempre ponemos cuotas, que no sé qué. Entonces le digo yo, Lick, ¿qué pasó? Y me dice, Lick, no, es que este contrato no lo hice yo, me dijo, este contrato yo estaba de viaje y lo hicieron con otro abogado, con otro notario, perdón. Entonces al final pues llegamos al acuerdo de que mis clientes tenían razón y que ellos eh, iban a pagar en un año la totalidad del enganche. Entonces, al final de cuentas, quien salió perjudicado en este caso por la falta de claridad de contrato fue el vendedor, ¿verdad? Porque su intención original era que tuvieran unas cuotas determinadas cada mes para pagar los $25,000. ¿Estamos bien? Pero no lo dejaron claro en el contrato. Entonces,
al leer el texto del contrato, ahí lo que le daban, el plazo que le estaban dando era 1 año para pagar la totalidad del enganche, ¿verdad? Entonces así lo hicieron. Y al final, pues, se arregló y no, ya no hubo necesidad de ninguna otra cosa, ¿verdad? Lo arreglamos ese mismo día, el señor pues se quedó tranquilo sabiendo que el texto del contrato le daba la razón a ellos y siguieron pagando la casa, ¿verdad? Sin ningún problema. Pero lo que les quiero decir es de que ustedes al momento de hacer el contrato, ustedes deben de interrogar bien a su cliente para ver qué es lo que él quiere exactamente que se ponga en el contrato, ¿verdad? Esto para no dejar dudas con respecto a lo que él quiere contratar, cuáles son las intenciones, es lo que decía acá. Tratándose de una obligación, debe de estarse en caso, no, perdón, estoy leyendo. Cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, estará al sentido literal de las cláusulas. Luego establece, si las palabras fueren diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquella. Cuando refiere esta, se refiere a la intención evidente de los contratantes, ¿verdad? Si las palabras fueren diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquella. O sea, prevalece la intención evidente de los contratantes sobre las palabras contrarias. Y ahorita van a ver ustedes que la ley nos da una serie de reglas que nosotros tenemos que seguir cuando en caso los términos del contrato no sean claros, porque en el primer artículo nos dijo, si los términos son claros, entonces vamos a atender al sentido literal del contrato, ¿verdad? Pues ahorita nos va a dar una serie de reglas generales, ¿verdad? En caso de que los términos no sean tan claros. 1549, por favor, Saray. 1549, licenciado. No, 1594, perdón. Ok, 1594. Por muy generales que sean los términos en que aparezca redactado un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. ¿Estamos bien? Entonces, miren, por muy generales que sean los términos en que aparezca redactado el contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes a aquellos sobre que los interesados propusieron contratar. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí siempre, en las reglas que vamos a ver a continuación, siempre se va a atender a la intención de los contratantes y va a atender a la naturaleza del contrato. Van a ver que cada uno de esos criterios se van repitiendo en todos los artículos que vamos viendo. 1595. Las frases y palabras que puedan interpretarse en diversos sentidos deben entenderse en aquel que sea más conforme con la materia del contrato. Esto en el 1595. Las frases y palabras que puedan interpretarse en diversos sentidos deben entenderse en aquel que sea más conforme a la materia del contrato. Si tenemos una frase que nosotros le podemos atribuir dos significados diferentes, ¿cuál de esos dos significados tenemos que tomar como válido? El que sea más acorde a la materia del contrato, ¿verdad? 1596, por favor, Kiara. Si alguna cláusula permitiere diversos o contrarios sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto, según la naturaleza del contrato. Se dan cuenta, en el artículo anterior establecía frases y palabras. Ahora acá ya se está refiriendo a cláusulas completas, ¿verdad? Si alguna cláusula permitiere diversos o contrarios sentidos, básicamente es el mismo caso del artículo anterior. Solo que ya no se refiere a palabras o frases, sino que se refiere a las cláusulas enteras. Debe entenderse en el sentido más adecuado para que produzca efecto según la naturaleza del contrato, otra vez, ¿verdad? Si se dan cuenta, entonces vamos siempre atendiendo a la naturaleza del contrato o a la materia del contrato que estamos realizando. 1597. Cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí, de tal manera que sea imposible su coexistencia, prevalecerá la cláusula o las cláusulas
que sean más conformes con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. Miren que hay cláusulas contradictorias, una cláusula dice una cosa y la otra dice algo contrario, entonces igual tenemos que interpretar las cláusulas o digamos de modo de que solo una de las dos pueda subsistir, ¿verdad? O tenemos que quitar una o tenemos que quitar la otra. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la válida para el contrato? Entonces establece cuándo prevalecerá la cláusula o cláusulas que sean más conformes con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. De nuevo, miren, otra vez nos reitera que va a ser siempre atendiendo a la naturaleza del contrato y a la intención que tuvieron las partes que van a contratar. Luego establecen en 1598. Las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que nosotros en un contrato debemos atender a todo el contexto del contrato. No debemos ir interpretando las cláusulas de forma aislada. Miren, las cláusulas de los contratos se interpretarán las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas, o sea, del contexto general del contrato. $1,599, por favor, William. Creo que su audio no está muy bien. No está funcionando, ¿verdad? Por favor, Leslie. $1,599. Si quieres, se lo leo yo, Lick. Por favor, muchas gracias. Las cláusulas ambiguas se interpretarán con arreglo a lo que el uso y la costumbre determinan en el lugar en que el contrato se haya otorgado. Ahora, ¿qué es algo ambiguo, jóvenes? Yo les voy a compartir ahorita la pantalla. Fíjense, pues establece ambiguo, comportamiento, o expresión de palabra, que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es algo ambiguo, jóvenes? Es algo que se puede interpretar de diversas formas, ¿verdad? Entonces, miren, cuando una cláusula sea ambigua, se interpretarán con arreglo al uso y la costumbre que determina el lugar en el contrato en que se haya otorgado, ¿verdad? Entonces ahí vamos a atender al lugar. Por ejemplo, no es lo mismo realizar un contrato en Moyuta, Jutiapa, que realizar un contrato, por ejemplo, en Malacatán, San Marcos. Las costumbres varían de lugar a lugar. O, por ejemplo, hacer un contrato en Masao o Escuintla o hacer uno en Sayachepetén. Entonces, las costumbres de cada uno de los lugares van variando. Entonces, cuando los textos no sean claros, sean ambiguos y podamos interpretarlos de varias formas, entonces vamos a atender siempre a las costumbres del lugar. Y luego establece otros tres términos: cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias. Ambiguas ya vimos qué son. Son aquellas que se les puede dar diversos significados a la frase. Una frase oscura, ¿qué será una frase oscura? Jóvenes, ¿qué es lo contrario de oscuro? Claro. Claro. ¿Verdad? Entonces, un término oscuro es un término que es falto de claridad. Es un término que no está claro, que no deja claridad sobre lo que está regulando. Y contradictorias, pues como su nombre lo indica, que se contradicen entre sí. Una dice una cosa y la otra dice algo contrario, ¿verdad? Entonces, establece las cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias de un contrato insertas en modelos o formularios preparados de antemano por los contratantes se interpretarán en favor del otro contratante. Estamos hablando aquí de un contrato que ya está redactado, digamos. Yo pienso en un contrato de adhesión. ¿Se recuerdan de los contratos de adhesión? Son aquellos contratos en los que solo una de las partes coloca las condiciones en el contrato y la otra parte solo se adhiere al contrato que ya está previamente realizado. Entonces,
cuando en un contrato de este tipo existan cláusulas oscuras, ambiguas o contradictorias, siempre se van a interpretar en favor del otro contratante, o sea, del que no realizó el contrato. 1601. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá que quiso restringir toda la obligación a este caso solamente, excluyendo a los otros que naturalmente se extiendan. Esto no es muy común, jóvenes, pero digamos es cuando nosotros dentro de un contrato ponemos un caso a manera de ejemplo. ¿Ah? Así como les estoy contando yo en la clase ahorita, ¿verdad? Que yo les conté el caso de mi amiga que tenía el contrato de promesa. Entonces, podríamos colocar a manera de ejemplo dentro del contrato un caso determinado. Entonces, lo que establece acá es de que en este caso no vamos a restringir la interpretación del contrato únicamente a este caso o creer de que solo en este caso en particular se aplica, sino que lo vamos a tomar meramente como ejemplo, ¿verdad? Y esto sí se va a extender a los demás casos a los que naturalmente se extienden. ¿Quién me habla, jóvenes? Perdón, Lick, es que, Perdón, William. perdón, Lick, es que estaba viendo lo de mi micrófono. Hoy sí se me escucha. Hoy sí. Próximo Muy artículo. amable, gracias, Lick, perdón. Perdón. Sí, William, no hay problema. 1602. Si la duda no puede resolverse por los medios indicados, debe decidirse en favor del obligado. Si con todos los medios que vimos antes, nosotros no logramos determinar o no logramos establecer qué es lo que se va o qué es lo que se está contratando, entonces debemos de hacerlo en favor de la persona que se está obligando, ¿verdad? Miren, si la duda no puede resolverse por los medios indicados, debe decidirse en favor del obligado. 1603. Tratándose de una obligación, debe estarse en caso de duda por la más negativa que por la afirmativa. Y viceversa si se trata de una liberación. O sea, si se trata de una liberación, entonces se tiene que ir más por la afirmativa que por la negativa. Y por último, establece en el 1604, cuando los términos en que está concebido el contrato no pueda conocerse la intención o voluntad de los contratantes sobre el objeto principal, la obligación carece de valor. O sea que si nosotros en el contrato hacemos un contrato, pero en el contrato no se puede determinar en sí qué es lo que estamos contratando, ¿verdad? Entonces carece de validez. ¿Estamos bien? Miren de nuevo. Cuando los términos en que está concebido el contrato no pueda conocerse la intención o voluntad de los contratantes sobre el objeto principal, la obligación carece de valor. Ahora bien, jóvenes, todas estas reglas que acabamos de ver nosotros, ¿quién las va a aplicar? ¿O quién va a hacer el uso de estas reglas? Porque se entiende que el notario fue quien realizó el contrato. Entonces el notario debería haber realizado un contrato tan perfecto que no deje lugar a dudas sobre lo que está contratando y entonces estamos al sentido literal del contrato y no hay ningún problema para ninguna de las partes. Pero si surge un problema por falta de interpretación, ¿quién va a resolver ese problema? El juez, no. El juez, ¿verdad? El juez. Entonces, cuando nosotros, porque entendemos, ¿verdad? El contrato es falta de claridad, entonces no se puede determinar exactamente cuál es el derecho que le corresponde a cada quien. Entonces, ¿cómo le hacemos para determinar ese derecho? Tenemos que ir con el juez. Si no lo logramos resolver nosotros de forma extrajudicial, entonces tenemos que ir ante el juez y el juez, utilizando este conjunto de reglas que acabamos de ver, va a ser quien va a resolver respecto a quién le corresponde el derecho o qué derechos le corresponden a cada quien. ¿Estamos bien? Obviamente nosotros en nuestra calidad de notarios tenemos que saber todas estas reglas también, precisamente para no incurrir en ellas, ¿verdad? Nosotros deberíamos de quedarnos siempre dentro del artículo 1593. Cuando los términos o conceptos del contrato son claros, no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes,
se estará al sentido literal de sus cláusulas. Ahí deberían de estar enmarcados todos los contratos que hace un notario, ¿verdad? Todas las demás reglas que vimos es cuando esta primera regla falla. Pero entonces nosotros ya no podemos saber cuáles son los alcances reales del contrato, entonces tenemos que acudir con el señor juez para que sea él quien decida al respecto. ¿Estamos bien con la interpretación de los contratos, jóvenes? Licenciado, disculpe una pregunta. Solo cuando se menciona ahí, por ejemplo, se entenderá porque se repite mucho, ¿verdad? A la naturaleza del contrato. Cuando se habla de naturaleza del contrato, o sea, por ejemplo, si estoy en un alquiler, entender lo que es un alquiler, digamos. A la Si estoy en una naturaleza del compra, arrendamiento. eso es la naturaleza. Ah, Exacto, eso se refiere a la naturaleza de cada uno de los contratos. Sea un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, de compraventa o de mandato, ¿verdad? A eso se refiere a la naturaleza del contrato. Bien. La naturaleza del contrato, jóvenes, por ejemplo, es en un contrato de compraventa. ¿Cuál es la naturaleza del contrato de compraventa? ¿Qué es lo que hacemos por el contrato? ¿Perdón? Comprar el bien. Comprar el bien. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo con el bien? Cambia de propietario. Cambiar de propietario. O sea, la naturaleza del contrato de compraventa es que el contrato es traslativo de dominio, ¿verdad? Lo mismo pasaría, por ejemplo, con una permuta o con una donación entre vivos. ¿Cuál es la naturaleza de esos contratos? Es que son traslativos de dominio. Estamos trasladando la propiedad de un bien a otra persona. En el caso de la permuta, la propiedad de dos bienes se la están intercambiando dos personas, pero igual sigue siendo traslativo de dominio. ¿Estamos bien? Y así, por ejemplo, pueden haber otros contratos que su naturaleza jurídica sea de prestación de servicios, por ejemplo, ¿verdad? Bien. Vamos. ¿Hay alguna otra duda con respecto a la interpretación de los contratos, jóvenes? Bien. Ahora, vamos a platicar, jóvenes, sobre las obligaciones provenientes de hechos lícitos en convenio. ¿Se acuerdan que nosotros en el primer día de clases, nosotros veíamos que según la ley guatemalteca, las fuentes de las obligaciones son tres? Primero tenemos los contratos, que es lo que acabamos de terminar de ver ahorita. Luego teníamos las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio, y luego teníamos las obligaciones provenientes de hechos y actos ilícitos, o sea que son contrarios a la ley, de ahí también se pueden crear obligaciones civiles. Entonces, vamos con la segunda fuente de las obligaciones, que básicamente es el artículo 1605. Ahí tenemos las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Bien. La primera obligación proveniente de hechos lícitos sin convenio que nosotros encontramos es la gestión de negocios. En la gestión de negocios, jóvenes, vamos a platicar un poquito de la gestión de negocios y después ya entramos a ver lo que son cada uno de los artículos que la regulan. En la gestión de negocios lo que sucede es de que una persona voluntariamente toma bajo su cargo los negocios. ¿Estamos bien? Pero sin estar facultada legalmente para ello. ¿Cómo faculto yo a una persona para que vea mis negocios? Por ejemplo, yo quiero que Ada Saraí me vea un negocio que yo tengo en Escuintla, por ejemplo. ¿Cómo le hago yo para encomendarle legalmente a ella ese negocio? Por medio de un mandato. Por medio de un mandato. Esa sería la forma legal de que una persona le encargue a otra, ¿verdad? El encargarse de ciertos negocios. Entonces va a ser por medio de un mandato. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, y hay otras formas, por ejemplo, si yo soy menor de edad y yo tengo un negocio, por ejemplo, porque me lo heredó mi abuelo. Yo tenía un amigo que él a los 14 años se volvió millonario, les digo yo. ¿Verdad? Porque el abuelo se murió y el abuelo era dueño de Medio Santa Lucía Cochumalguapo y se lo heredó todo a él.
No le dejó nada a la hija, a la mamá de él, que estaba viva, se lo dejó todo a él. 14 años. Tenía 2 gasolineras, un hotel y un montón de locales comerciales. ¿A quién le corresponde administrar esos bienes legalmente? Pues en ejercicio de la patria potestad a los padres, ¿verdad? Hasta que él sea mayor de edad. Si no tuviera padres, entonces sería necesario nombrarle a un tutor. Entonces, miren, estas son personas que legalmente pueden encargarse de los negocios de otra persona, ¿verdad? Sean mandatarios, sean tutores, sea ejercicio de la patria potestad. Igual, si fuera en el caso de ausentes, la forma correcta de hacerlo sería por medio de un guardador de bienes o por la administración de bienes ejercida por un pariente, ¿verdad? Entonces cada uno de los casos específicos tiene formas legales en que se pueden administrar los bienes de otras personas. Pero ¿qué pasa si yo no me encuentro bajo ninguna de esas instituciones del derecho civil? Sino que lo que pasa es de que yo me doy cuenta de que mi amigo no está y que hay un negocio que necesita verse y vengo yo y lo empiezo a ver. Empiezo a llevar el negocio por él, pero sin que él me lo pida. Esto es lo que se le llama la gestión de negocios. Porque si él me hubiera facultado legalmente para hacerlo, entonces yo sería su mandatario, ¿verdad? No sería su gestor. Pero cuando yo me encargo de esos negocios voluntariamente, pero sin que haya un acuerdo previo, entonces ahí es donde nace la figura del gestor de negocios. Ahora, la cuestión con el gestor de negocios, jóvenes, es de que, como su nombre lo indica, ¿verdad? Que es una obligación proveniente de hechos lícitos sin convenio. O sea, ser gestor de negocios no es ilícito, eso no es prohibido por la ley. ¿Estamos bien? Pero sí nos va a dar ciertas responsabilidades o va a hacer que nazcan ciertas responsabilidades. ¿Para quién? ¿Para quién van a nacer las responsabilidades de la gestión de negocios? Porque se acuerdan que con el mandato general por representación, si el mandatario hace algo, en virtud de ese mandato, ¿quién se obliga? El mandatario. El mandante. Si el mandatario realiza una compraventa en nombre del mandante, ¿quién se está obligando? El mandante, porque lo estoy haciendo como mandatario de él. Pero en la gestión de negocios, si yo realizo un negocio en nombre de la persona, del propietario del bien, sin estar facultado, ¿quién se obliga? El gestor. El gestor, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que tener nosotros bien clara esta obligación del gestor, porque el momento en que una persona tome como gestión de negocios de otro, entonces van a nacer obligaciones para él. ¿Estamos bien? ¿Podrá obligarse el principal, digamos, el dueño del negocio principal? Sí, pero si él ratifica esos negocios. O sea, el gestor lleva a cabo un negocio, ¿quién se obliga? El gestor, a menos de que el principal lo ratifique. Ahorita vamos a ver en un momentito. Entonces, básicamente, jóvenes, ese es el problema con la gestión de negocios. El problema con la gestión de negocios es que nacen derechos u obligaciones, ¿verdad? Más bien, nacen obligaciones para el gestor. ¿Estamos bien? Nacen obligaciones para el gestor. Entonces, primero vamos a ver el artículo 1605. Por favor, Ada Gómez. Artículo 1605. El que sin convenio se encarga voluntariamente de los negocios de otro está obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente y en provecho del dueño. Cesará la gestión desde el momento en el que el interesado o quien lo represente se persone en el negocio. Entonces, miren, la primera obligación que nace para el gestor es que debe dirigirlos y manejarlos útilmente en provecho del dueño. Miren, aquí está la palabra, miren. El que sin convenio se encarga voluntariamente de los negocios de otros está obligado, ahí nace la obligación, miren, está obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente en provecho del dueño. O sea, no los puedas utilizar en provecho propio. Yo no puedo gestionar los negocios de alguien más para tener ganancias para mí, sino que las ganancias que nazcan de este contrato deben de ser para el principal. ¿Estamos bien? Para el dueño. Y luego establece cuándo va a cesar la gestión de negocios. La gestión de negocios cesa cuando se apersona el principal o un apoderado.
¿verdad? Ya sea que se persone por sí, personalmente, digamos, o por medio de un mandatario, entonces ahí cesa la gestión de negocios, porque básicamente ya estaría retomando el negocio el legítimo propietario. Ahora, el gestor, yo entiendo, ¿verdad, jóvenes? De que cuando una persona toma una gestión de negocios es porque el principal no está, ¿verdad? Entonces la persona tiene algún interés porque tal vez es pariente del gestor o es amigo del gestor, ¿verdad? Entonces tienen algún interés en que no se le cause algún daño al propietario del bien y por eso él decide tomar la gestión de esos negocios. Pero la idea es de que el gestor debe de avisarle o debe de informarle lo más rápido posible a el principal, ¿verdad? Y eso lo tenemos nosotros en el artículo 1606, pero aquí hay algo importante. Yo una vez inicio la gestión de negocios, no le logro avisar al principal, entonces yo tengo que seguir la gestión de negocios hasta finalizar el contrato. Miren, eso lo tenemos en el 1606. Por favor, Brittany. 1606. Artículo 1606. El gestor debe dar aviso de su gestión al dueño tan pronto como sea posible y esperar su decisión, a menos que haya peligro en la demora. Si no fuera posible dar ese aviso, el gestor debe continuar su gestión hasta que concluya el asunto. Entonces, miren, el gestor debe dar aviso de su gestión al dueño tan pronto como sea posible, ¿verdad? Tan pronto como sea posible y esperar su decisión. ¿Qué quiere decir? El dueño le tiene que decir, mira, yo quiero que hagas tal cosa. Y entonces el gestor ya realizaría esa. A menos que haya peligro en la demora. Si hay peligro en la demora, por ejemplo, si se le va a causar daño a un bien, si no realizamos una negociación, por ejemplo, de que se está rajando una pared de la casa del gestor y yo decido contratar un albañil para que el albañil arregle esa pared. Entonces yo debería de informárselo al dueño de la casa inmediatamente. Y cuando ya le avisé, yo debería de esperar a que él me indique qué hacer. Mira, no contraté a tal albañil, mejor contratar a tal otro. Ahora, si hay peligro en la demora, por ejemplo, si yo no arreglo la pared ahorita, la pared se puede caer, entonces en ese caso yo sí puedo actuar inmediatamente sin esperar la decisión del principal. Y al final establece, si no fuera posible dar ese aviso, el gestor debe continuar su gestión hasta que concluya el asunto. Aquí viene otra obligación para el gestor. Miren, si nosotros no podemos dar aviso, bueno, la primera obligación es dar el aviso, ¿verdad? Tenemos que avisar al principal, otra obligación. Pero si nosotros no podemos dar ese aviso, entonces debemos de continuar el negocio hasta concluirlo. No lo podemos dejar a medio. ¿Estamos bien? Como que nos metimos a gestionar, ¿sí? Una pregunta, ¿esto se hace verbalmente, esta gestión? O sea, ¿el ser gestor se hace verbalmente o es que no me ha quedado claro si es por contrato o es verbal? Aquí, digamos, es que la gestión de negocios no está regulada en ningún documento. O sea, la gestión de negocios ni siquiera hay un acuerdo verbal. En la gestión de negocios, el gestor voluntariamente es el que decide tomar los negocios de la otra parte. Entonces, digamos, la constitución como gestor no va en un documento, no va en contrato alguno, porque precisamente esa es la institución. Si yo le hubiera facultado mediante un contrato, sería tal vez un mandato. Ahora bien, el gestor comparece en contratos, sea verbales o escritos, en los que esté interesado el gestionado, llamémoslo, ¿verdad? No sé si con eso respondía a su pregunta. Sí, licenciada, muchas gracias. Perfecto. Entonces, miren, la idea acá es que el gestor debe continuar sus negocios hasta concluirlos. Eso es otra de las obligaciones. 1607. ¿Qué responsabilidades tiene el gestor con relación a la gestión de negocios? Cuando yo decido tomar la gestión de negocios de un tercero, mi responsabilidad es como que si yo fuera un mandatario. Miren, a mí no me dieron un mandato, no me otorgaron un mandato, pero desde el momento en que yo tomo la gestión de negocios,
Desde ese momento yo estoy obligado como que si me hubieran otorgado un mandato. Las mismas obligaciones y responsabilidades del mandatario. Eso lo tenemos en el artículo, por favor, 1607. Byron. Artículo 1607. El gestor queda sujeto en el ejercicio de la gestión a las obligaciones y responsabilidades del mandatario en lo que sean aplicables. Entonces, miren, queda sujeto al ejercicio de la gestión a las obligaciones y responsabilidades del mandatario en lo que fueren aplicables. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa si dos personas tomamos la gestión de negocios de otro? Supongamos, Kiara y yo decidimos tomar como gestión de negocio los negocios de William. Entonces, lo que sucede acá es que al haber dos gestores que están tomando los negocios de otro, la responsabilidad que tienen estos gestores es solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que las responsabilidades que hay en ese contrato están obligados los dos a pagarla en su totalidad y se le puede cobrar a uno o al otro o a ambos. ¿Se recuerdan de lo que es la solidaridad? Entonces, y este por cierto es un caso de solidaridad por disposición de la ley. 1608. Cuando dos o más personas tomaren a su cargo la gestión de los negocios de un tercero, su responsabilidad será solidaria. Yo aquí le tengo anotado, por favor, ver 1353. Y el 1353, exacto, es la solidaridad por disposición de la ley, que establece la solidaridad, no se presume, debe ser expresa por convenio de las partes o por disposición de la ley, como es en el caso que estamos viendo, ¿verdad? Y anótenme también, por favor, ver 1657 y 1716. 3 artículos, ahorita se los voy a anotar en el chat. 1353, 1657 y 1716. Todos del Código Civil. ¿Estamos bien? Entonces, si dos personas toman a su cargo la gestión de negocios de otra, estas dos o más van a ser responsables solidariamente de toda la gestión. 1609. El juez apreciará, para fijar la amplitud de la responsabilidad, las circunstancias que indujeron al gestor a encargarse de la gestión. ¿Verdad? O sea, el juez al momento, ¿quién va a fijar la responsabilidad? Porque pudiera ser que tanto el gestor como el gestionado se pongan de acuerdo. Mira, me afectaste, me tienes que pagar tanto. El gestor le dice, mira, si te voy a pagar, y le paga. ¿Verdad? O puede ser de que no se logren poner de acuerdo. Entonces esto lo va a decidir un juez. En este caso, el juez, para tomar la decisión sobre la responsabilidad, para ver cuáles son los alcances de esa responsabilidad del gestor, debe tomar en cuenta las circunstancias que indujeron al gestor a encargarse de la gestión. Por ejemplo, de que el patrimonio del gestionado estuviera en peligro y que por eso él intervino a gestionar. Entonces pudiera ser de que ahí hubiera un poquito de menos responsabilidad a criterio del juez. Pero al final, quien va a decidir el grado de responsabilidad es el juez, pero él para medir ese grado va a atender a esas circunstancias, ¿verdad?, que llevaron al gestor a tomar la gestión de los negocios. ¿Vamos bien hasta acá? 1610. El gestor responderá del caso fortuito cuando se verifiquen operaciones distintas del giro habitual de los negocios del dueño. Cuando hubiere puesto el interés de este, el interés de este al suyo propio, o cuando inició la gestión contra la voluntad manifiesta o presunta del dueño. O sea, la regla general es de que cuando salga mal un negocio, pero por un caso fortuito,
no hay responsabilidad para el gestor. Pero en estos tres casos que vimos en el 1610, aunque sea un caso fortuito, sí existe responsabilidad para el gestor. ¿Cuáles son? Cuando se verifiquen operaciones distintas del giro habitual del negocio del dueño. O sea, el giro habitual del negocio del dueño, por ejemplo, es arrendar casas. Y ahora yo vendo y decido vender una casa, por ejemplo. Entonces, miren, aquí me estoy saliendo del giro ordinario de los negocios del principal. En este caso, aunque no se pueda cumplir la obligación por caso fortuito, hay responsabilidad para el gestor. Segundo, cuando hubiere puesto el interés de este al suyo propio, cuando hubiere pospuesto, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quité el interés del principal y puse mis intereses y empecé a realizar los negocios en intereses propios, en intereses míos. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan lo que veíamos al principio de la gestión de negocios? Que está obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente en provecho del dueño. Entonces acá ya no estoy haciéndolo en provecho del dueño, sino que estoy haciendo en provecho de mi persona. Entonces en este caso también por caso fortuito voy a tener responsabilidad. Y el último de los casos es cuando yo haya iniciado la gestión de negocios en contra de la voluntad, ya sea expresa o presunta del dueño, ¿verdad? Puede ser que él expresamente me haya dicho a mí de que no quería que fuera su gestor y aún así yo fui su gestor, ¿verdad? ¿Estamos bien? Y la presunta es el caso en que lo podemos presumir, no lo ha dicho él expresamente, pero de actos que él realizó, podemos presumir que él no quería que yo fuera su gestor. Entonces, en esos casos, aunque exista responsabilidad, aunque exista caso fortuito, perdón, hay responsabilidad para el gestor. Está bien, en el último párrafo establece: cesa la responsabilidad del gestor por caso fortuito si prueba que habría sobrevenido igualmente aunque se hubiera abstenido de la gestión. O sea, si el daño se hubiera causado igual si yo realizo la gestión o no, entonces en este caso cesa la responsabilidad del gestor. Pero eso tengo que probarlo, porque miren acá, aquí lo establece. Cuando cesa la responsabilidad del gestor por caso fortuito, si prueba que habría sobrevenido igualmente, aunque se hubiera abstenido de la gestión. O sea, eso entendemos cuando pone esa palabra prueba, que nosotros tenemos que probarlo en juicio. Ah, ok, está bien, Amparo. Muy bien. Y esto de probar, ya les he dicho yo varias veces, de que esto implica utilizar los medios de prueba que nos otorga el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Que ahí vamos desde la declaración de partes, declaración de testigos, prueba documental, medios científicos de prueba, pruebas legales o tasadas, ¿verdad? Podría ser, documentos, presunciones legales y humanas. Entonces, básicamente, también ¿cómo se llama? El reconocimiento judicial, ¿verdad? Cuando el juez va y va a observar con sus propios ojos cuál es el estado en que se encuentra el bien. 1611. ¿Se recuerdan de que hace un momento yo les decía de que las responsabilidades que nacen dentro de la gestión son para el gestor? ¿Cuándo las responsabilidades de esos negocios van a ser para el principal? Pues cuando el principal o el propietario ratifique, ¿verdad?, dichos negocios. Eso lo tenemos en el artículo 1608. Por favor, Michelle. 1611, por favor. Artículo 1611. La ratificación de la gestión por parte del dueño produce los efectos del mandato expreso y opera retroactivamente. Pues miren, aquí hay dos situaciones que tenemos que analizar. La ratificación de la gestión por parte del dueño, uno, produce los efectos de mandato expreso.
sea que desde el momento en que él lo ratifica, la gestión de negocios se convierte o adquiere los efectos, digamos, como que si él me hubiera otorgado un mandato. Ese es el primer efecto. Y el segundo efecto es que opera de forma retroactiva, o sea que va, si como supongamos de que yo inicié el negocio, la gestión de negocios hace un año, y el día de hoy el dueño ratifica esa gestión de negocios, entonces uno, yo tengo como que si fuera mandatario, ¿verdad? La gestión produce los efectos de mandato expreso, entonces ahora yo me convierto en un mandatario, por decirlo así. Y segundo, opera de forma retroactiva, o sea que va a tomarse como inicio desde el momento en que yo inicié la gestión de negocios hace un año. ¿Estamos bien? Opera de forma retroactiva, ¿verdad? Hacia atrás. ¿Quedó claro esto? Licenciado, perdone una pregunta. Ahí con eso que dijo sí, con eso que dijo de opera retroactivamente. O sea que tengo un año para reconocer la labor del gestor. Así se No, no entiende. es que tenga un año, sino que supongamos que usted la reconoció a los 6 meses. Esos 6 meses previos al reconocimiento se tienen como parte del mandato, ¿verdad? Opera retroactivamente hasta el momento en que inició la gestión. Esto puede ser un mes, puede ser 3 meses, puede ser 6 meses, pudiera ser un año. O sea, no es que haya un plazo fijo, sino que se va a actuar retroactivamente durante todo el tiempo que duró la gestión. ¿Estamos bien? 1612. Por favor, Lourdes. 1612. 1612. Aunque no hubiese ratificado expresamente la gestión ajena, el dueño de los bienes o negocios que aproveche las ventajas de la misma será responsable de las obligaciones contraídas en su interés e indemnizará al gestor los gastos necesarios y útiles que hubiere hecho y los perjuicios que hubiera sufrido en el desempeño de la gestión. La misma obligación le concierne cuando la gestión hubiere tenido por objeto evitar algún perjuicio inminente y manifiesto, aunque de ellos no resultare provecho alguno. Muy bien. En el caso del 1611 ven ustedes que la ratificación es expresa. Es cuando él, digamos, mediante un documento reconoce o ratifica la gestión del gestor. Ahora, en el segundo caso se refiere a una ratificación tácita, porque acá el gestor no manifiesta que está ratificando la gestión, pero sí se aprovecha de las ganancias, ¿verdad? Digamos, la gestión que realizó el gestor de negocios fue una buena gestión y produjo ganancias para el dueño. Y el dueño se aprovecha de esas ganancias, entonces ahí él está ratificando tácitamente la gestión de negocios. Y entonces en este caso también me va a tener que indemnizar a mí. ¿Va? Como que si fuera un mandatario. ¿Se acuerdan que al mandatario pues se le paga por ejercer el mandato? Si resultan ganancias del gestor, aunque el dueño no ratifique expresamente, pero él se aprovecha de esos bienes o de esas ganancias, entonces en este caso va a haber, se va a tener por ratificada tácitamente la gestión y va a tener que indemnizar a el gestor. Y luego establece al final que cuando la gestión se haya realizado para evitar un perjuicio, ¿se acuerdan el caso que les mencionaba yo de la pared que se estaba rajando? Si nosotros no arreglamos esa pared, la pared puede que se caiga y que se dañe toda la casa. Entonces, en este caso, aunque la gestión que yo realicé, que fue arreglar la pared, no produzca ninguna ganancia para el gestor, entonces también se tiene como por buena la gestión. Miren, la misma obligación le concierne cuando la gestión hubiere tenido por objeto evitar algún perjuicio inminente y manifiesto, aunque de aquello no resulte provecho alguno. Cuando dice que al principio la misma obligación, ¿a qué misma obligación se refiere? Se refiere a la obligación esta de indemnizar. Será responsable de las obligaciones contraídas en su interés e indemnizará al gestor los gastos necesarios y útiles que hubiera hecho y los perjuicios que hubiera sufrido en el desempeño de la gestión.
Esa misma obligación surge para el gestor en el caso de que sea para evitar un daño inminente. ¿Estamos bien? Ahí tenemos un invitado en la clase el día de hoy. Va a aprender derecho desde chiquito. Yo me acuerdo que cuando yo daba clases de preparación para cuidado del Mazate, había un par de compañeras que daban siempre con sus niños, no siempre, pero una vez que no podían, no encontraban quien se los cuidara algo, entonces los llevaban a la clase. Y ahí pasaban los niños sentaditos en la clase prácticamente a veces toda la tarde, ¿verdad? Entonces yo los molestaba porque les decía que esos niños cuando crecieran iban a ser expertos en derecho, ¿no? Estaban aprendiendo desde la edad de primaria. Bien, continuemos, jóvenes. 1613. La utilidad o necesidad del gasto en que incurre el gestor se apreciará no por el resultado obtenido, sino según las circunstancias del momento en que se hizo. ¿Verdad? Entonces, la utilidad o necesidad del gasto en que incurra el gestor, como esos gastos, ¿se acuerdan que cuando ya sea ratificada la obligación por parte del propietario, esos gastos me los va a tener que restituir a mí? Entonces, nosotros debemos, para realizar ese cálculo de cuál fue la utilidad o la necesidad del gasto que se realizó, no va a ser en cuanto al resultado obtenido, sino que se debe tomar en cuanto al momento en que se hizo. O sea, no lo vamos a poner sobre si la pared quedó bien en el momento en que yo la reparé, sino que el momento en que yo la hice, que era que la pared se iba a caer si yo no la reparaba en ese momento. Eso es lo que va a tomar el juez en cuenta al momento de reconocer las obligaciones. 1614, cuando sin el consentimiento del obligado a prestar alimentos los diese a un extraño, perdón, tendrá derecho a reclamarlos de aquel, a no constar que los dio por motivo de piedad y sin ánimo de reclamarlos. O sea, por ejemplo, hay una persona que está obligado a dar alimentos. El obligado está obligado a dar alimentos, pero el gestor le da alimentos a un extraño. Entonces, el gestor está obligado a devolverlos, ¿verdad? El obligado tiene derecho a reclamarlos del extraño, perdón, jóvenes. Miren, cuando sin consentimiento del obligado a prestar alimentos, los diese un extraño, tendrá derecho el extraño, a reclamarlos de aquel. O sea, quiere decir, yo estoy obligado a prestar alimentos, pero viene una tercera persona y le da los alimentos a mi hijo, que yo le debería haber prestado. Entonces ahora el extraño me puede reclamar esos alimentos a mí. A no ser que se pruebe de que estos se dieron por motivo de caridad, ¿verdad? Que era una donación y que él no la iba a reclamar. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Tenemos otra obligación proveniente de hechos lícitos sin convenio, que es el enriquecimiento sin causa, ¿verdad? El enriquecimiento sin causa, jóvenes, primero, la causa legítima de un enriquecimiento, digamos, es un negocio jurídico. Yo le vendo a Kiara un bien y Kiara me lo paga. Y como consecuencia de esa venta, pues yo obtengo una ganancia, yo me estoy enriqueciendo. ¿Estamos bien? Pero esta ganancia es una ganancia lícita. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con relación a un contrato, a un negocio jurídico. Yo le estoy vendiendo una casa y a cambio de esa venta de esa casa, ella me está pagando a mí un precio. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo tengo bienes que van a ser arrendados. Yo le arrendo una finca a Kiara y Kiara me paga por el arrendamiento de esa finca. Entonces yo aquí me estoy enriqueciendo, pero el enriquecimiento tiene una causa legítima, que es ese negocio jurídico de arrendamiento. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo a Kiara le presto dinero.
yo le presto 100,000 quetzales y ella se compromete a devolverme esos 100,000 quetzales más un 10% de interés anual. ¿Estamos bien? Entonces, ese 10% de interés, eso representa un enriquecimiento para mí. Pero ese enriquecimiento, una vez más, es lícito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está haciéndose como causa de un negocio jurídico. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si Kiara viniera un día y me depositara 100,000 quetzales en mi cuenta? Porque ella creyó de que me debía dinero, pero realmente no me lo debía. ¿Será que yo me estoy enriqueciendo acá? Sí, sin causa alguna. Sí. Tengo 100,000 quetzales que antes no tenían, miren, soy 100,000 quetzales más rico. Ahora, ¿habrá una causa legítima para ese enriquecimiento? No. No, ¿verdad? No, porque no existe un negocio jurídico entre Kiara y yo, ¿verdad? Que le dé surgimiento a esa ganancia. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros como un enriquecimiento sin causa, ¿verdad? Igual, cuando yo pago una deuda a una persona creyendo que es mi acreedor, pero no es mi acreedor es otra persona. Es enriquecimiento sin causa también, ¿mire? Entonces, en este caso, también puede pedirse la devolución de lo que se pagó. Entonces, miren, vamos en el 1616. Por favor, Jacqueline. 1616. La persona que sin causa legítima se enriquece con perjuicio de otra está obligada a indemnizarla en la medida de su enriquecimiento indebido. Entonces, miren, la persona que sin causa legítima, ¿cuál es la causa legítima? Les decía yo, el negocio jurídico que existe entre las dos personas. ¿Verdad? Esa es una causa legítima. Por ejemplo, si yo le debo a una persona alimentos, si yo le pago esos alimentos, esa es una causa legítima también. Miren. Entonces entendemos, la persona que sin causa legítima se enriquece con perjuicio a otra, está obligada a indemnizarla en la medida de su enriquecimiento indebido. Entonces yo le tengo que básicamente devolver lo que me enriquecí indebidamente a la otra persona. ¿Estamos bien? (1617) No hay enriquecimiento sin causa en los contratos celebrados lícitamente, cualquiera que sea la utilidad que se obtenga de una de las partes contratadas, salvo el caso contemplado en el artículo 1542. ¿Se acuerdan qué regula el 1542? El contrato leonino, creo. El contrato leonino o el contrato usurario, básicamente la usura, ¿verdad? Entonces lo que establece acá es de que no hay enriquecimiento sin causa cuando es en virtud de un contrato celebrado legítimamente, que era el ejemplo que yo les ponía con Kiara. Si yo le vendo a Kiara una casa y Kiara me paga 100,000 quetzales por la casa, ¿será que yo me estoy enriqueciendo? Sí, pero es con causa de un contrato lícito. ¿Estamos bien? Entonces, en este caso, no hay enriquecimiento sin causa. Bien, no hay enriquecimiento sin causa en los contratos celebrados lícitamente, cualquiera que sea la utilidad que obtengan las partes contratantes, ¿verdad? Por ejemplo, que la casa que yo le vendí a Kiara estaba evaluada en 100,000 quetzales, pero Kiara me pagó a mí 500,000 quetzales por la casa. ¿Por qué? Porque ella está interesada en botar la casa y construir un edificio ahí. Por la razón que sea. Ella decide pagarme más de lo que la casa vale. ¿El contrato es lícito? Sí es lícito. Siempre y cuando el contrato no sea usurario. Siempre y cuando hasta veces salvo los casos contemplados en el artículo 1542, que es la usura, como nos decían hace un ratito. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuáles son las condiciones de la usura? Porque un contrato en el que yo le vendí una casa muy cara a Kiara, eso no es usura. Si ella decidió pagarla, pues no hay ningún problema. Se convierte en usurario cuando yo me aprovecho, ¿se acuerdan? De mi posición, de la necesidad o de la ignorancia de ella para hacerla firmar o establecer cláusulas que son perjudiciales para ella.
Pero si él estando consciente de que la casa vale 100,000 quetzales, yo le presenté un avalúo, mire, la casa vale 100,000, pero como usted tiene interés en la casa, usted quiere construir un edificio, deme 500,000, ya me dan los 500,000, entonces eso no es un contrato usurario, ¿verdad? Contrato usurario básicamente es cuando yo me aprovecho de mi posición o de la ignorancia o de la necesidad de ella para ofrecerle un contrato con estas cláusulas desfavorables hacia ella. Entonces, miren, de forma general, no hay enriquecimiento sin causa en los contratos celebrados legítimamente, que era lo que les decía yo al principio de la clase. En el 1618 tenemos el pago por error. Y eso es cuando yo le realizo un pago a una persona. Yo le doy dinero a Kiara, pero por error se lo deposito a Ada. Entonces, miren, ahí estoy haciendo un pago por error. O, por ejemplo, yo le tenía que realizar una serie de pagos a Kiara, 10 pagos de 1,000 quetzales, y yo ya se los pagué todos, y yo le realizo un pago número 11 y un pago número 12. Miren, esos dos pagos ya son enriquecimientos sin causa. ¿Estamos bien? ¿Qué reglas aplican en el caso del pago por error? 1618. Por favor, Amparo. 1618. El que ha pagado alguna cosa por error de haberse creído deudor de ella, tiene derecho a recobrarla del que la recibió indebidamente. Sin embargo, cuando una persona, a consecuencia de un error suyo, ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho a repetición contra el que a consecuencia del pago ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito, pero podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor. Pues en principio, si yo le pago a Kiara un dinero que yo no le debo, entonces yo tengo derecho a que ella me lo devuelva. Eso es lo primero que establece el artículo. Miren, el que ha pagado alguna cosa por error de haberse creído deudor de ella, tiene derecho a recobrarla del que la recibió indebidamente. O sea que si yo le pagué a Kiara algo que yo no le debía, yo tengo derecho a que ella me lo devuelva. Y si ella no me lo devuelve, pues la puedo demandar para que me lo devuelva. Sin embargo, cuando una persona a consecuencia de un error suyo ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición alguna contra el que a consecuencia del pago ha suprimido o ha cancelado un título para el cobro de su crédito. O sea, había una hipoteca y yo pago esa deuda que no era mía y cancelan la hipoteca a consecuencia de ese pago. Entonces yo no voy a poder exigirle a quien le pagué que me devuelve el dinero. No tengo derecho a repetirle a él que me devuelve el dinero. Pero sí tengo los derechos del acreedor. O sea, ahora yo me voy a convertir en acreedor. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan de cuando estábamos viendo la forma de transmitir las obligaciones? La transmisión de deudas. La sustitución del deudor en una obligación personal y su liberación se verifican por el convenio entre el acreedor y el tercero. No, este no es. Perdón, jóvenes. Es este, la subrogación. La subrogación tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga los derechos, acciones y garantías de la obligación. A esta institución se refiere. Miren. Establece, podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente aquí lo que se da es una subrogación. Yo si pago una deuda de otro y a causa de ese pago eliminan títulos o garantías que habían a favor de la obligación, entonces yo no puedo repetir en contra del que le pagué, pero sí puedo ejercer las acciones del acreedor en contra del deudor al que le pague la deuda. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Lick, o sea que si, digamos, en esos casos es porque hay de por medio, digamos, como que una institución bancaria, algo así. Entonces,
En esos casos, la institución bancaria puede aprovecharse de ese pago indebido, pero, ¿cómo se llama? El que pagó por error le cobra obviamente al que tenía, digamos, la hipoteca con el banco. Sí, Sería algo así, podría ¿verdad? ser. Podría ser. Ahora, solo les aclaro algo. Ya cuando se tratan de negocios bancarios, aquí estos créditos ya no son civiles, sino que estos créditos son mercantiles. Entonces, en el mismo ejemplo que usted me ponía, en vez de un banco, digamos que es un acreedor personal que tiene a su favor una hipoteca. ¿Va? Se le realiza el pago a él cancela la hipoteca, entonces no le podemos exigir que devuelva el pago. Pero sí le podemos cobrar al deudor, ¿verdad? Que nos pague esa deuda. ¿Estamos bien? Es el mismo ejemplo, lo único que yo aquí dejo fuera el banco, porque como les digo, el banco ya ahí nos estamos metiendo a negocios jurídicos mercantiles, ¿verdad? $1,619. ¿Qué pasa si el que recibe un pago indebido es un menor de edad? Entonces, imagínense ustedes, ¿qué pasa si nosotros le damos dinero a un menor de edad? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Ustedes creen que el menor de edad va a ser suficientemente responsable como para agarrar ese dinero y guardarlo o meterlo a una cuenta de banco? ¿O será que el menor pudiera venir y gastarse ese dinero en chuchería? Se lo gasta. Lo más seguro, ¿verdad, jóvenes? Si yo le hago un pago directamente a un menor de edad o a un incapaz, este está obligado a restituir, pero lo que tenga en su poder, ¿verdad? Si él tiene todo el dinero en su poder, pues lo restituirá todo. Pero si ya se gastó la mitad, entonces deberá restituir solo lo que tiene en su poder, la otra mitad. Hay una salvedad aquí, miren, artículo 1619, por favor, Andrea. 1619. Artículo 1619. Si el que recibe lo indebido fuere menor o incapaz, solamente restituirá lo que existe en su poder y lo consumado en su propio provecho, salvo el caso de mala fe imputable al menor o de que lo haya recibido por medio de su representante legal, casos en los cuales se aplicarán las prescripciones relativas a las personas capaces. Entonces, miren, en el primer caso estamos hablando de que el pago se le hace directamente al menor incapaz. Entonces, él va a restituir lo que tenga en su poder. O lo que haya pagado, digamos, en cosas de su beneficio. Supongamos de que el menor fue y pagó un año de colegio, por ejemplo, ¿va? Sería muy poco probable que un menor haga eso, pero supongamos, ¿verdad? Mira, el menor y es responsable, él dice, bueno, voy a pagar mi colegio por un año con ese pago que me hicieron y va y paga el colegio. Entonces ese pago fue hecho en su beneficio, entonces en ese caso sí tendría que restituirlo, ¿verdad? Salvo el caso de mala fe imputable al menor, pero jóvenes, mala fe imputable al menor, ¿cómo lo vamos a probar? De que el menor tenía mala fe al recibir el pago. Si lo logramos probar, pues en ese caso, pues sí está obligado a pagarlo todo. O que lo haya recibido por medio de su representante legal. Si lo recibió por medio del representante legal, entonces obviamente aplica como que si fuera un pago entre personas capaces. Ahí no hay ningún problema. ¿Estamos bien? Ahora vámonos, por favor, jóvenes, hasta el artículo 1625. 1625. No se puede recobrar lo pagado que no habiéndose podido exigir con arreglo a las leyes se hubiere satisfecho según la equidad. Tampoco puede recobrar lo que se hubiese dado como objeto de alimentos o por causa de piedad, si el acto de la entrega no se hizo reserva de reclamar el pago. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una deuda, pero no tengo documentos para poder cobrar esa deuda. Yo le presté dinero a Kiara, pero realmente no tengo ningún documento que pruebe que yo le di ese dinero a ella. ¿Estamos bien?
Entonces, miren, no se puede recobrar lo pagado que no habiéndose podido exigir con arreglo a las leyes se hubiera satisfecho según la equidad. Entonces, no tenemos documento, pero yo aún así se lo pago. Entonces, yo no puedo exigírselo de regreso porque yo no lo hubiera podido exigir en principio. Y en el segundo caso, establece alimentos o por causa de piedad. Cuando yo le doy dinero a alguien, por ejemplo, en la calle, yo le doy 100 quetzales a una persona que está en la calle por motivo de piedad, yo no puedo venir y pedírselo de regreso. ¿Estamos bien? A menos de que yo haya hecho la reserva de que se lo estaba prestando. Pero esto igual habría que probarlo. ¿Estamos bien? Y en el 1628 tenemos el plazo para recobrar lo indebidamente pagado. Esto prescribe en 1 año desde que se hizo efectivo el pago indebido. ¿Estamos bien? Entonces, ¿en cuánto tiempo prescribe la acción para poder cobrar lo indebido? 1 año. 1 año. ¿Y en qué vía procesal voy a seguir este juicio, jóvenes? Ordinario. Juicio ordinario. El licenciado Edgar Castillo, que fue uno de los que me dio clases a mí para preparación para privado, nos decía, miren, en derecho de obligaciones, todo, salvo 2 excepciones, son ordinarios, nos decía él, ¿verdad? Una de las excepciones, ¿se acuerdan que ya la vimos? Que es la acción redivitoria. En este caso, por ser una rescisión de contratos, es un juicio sumario. Y la otra es la rescisión de los contratos, que también es un juicio sumario. Entonces, la acción redivitoria en el saneamiento y la rescisión de los contratos. Estas van a ser juicios sumarios. De ahí todas son juicios ordinarios. ¿Por qué? Porque la ley no señala una forma especial para su trámite y entonces la ley y el Código Procesal Civil contempla que van a ser en juicio sumario. Licenciado, disculpe una Sí, pregunta, solo por curiosidad, disculpe, licenciado, cuando se habla de juicios sumarios, ¿por qué es más fácil, digamos, o más breve? ¿O por qué se le llama sumario? Sí, el juicio sumario es, en cuanto a su forma, es parecido al ordinario, pero es como que si fuera un juicio ordinario con plazos reducidos, ¿verdad? Entonces, en teoría, el juicio sumario es un juicio más corto y más rápido, ¿verdad? Que el juicio ordinario. Entonces, como le digo, se reducen los plazos. Pero ya en la práctica, un juicio sumario puede ser tan largo como un ordinario, ¿verdad? Pero según la naturaleza del proceso, el espíritu de la ley, sí, el juicio sumario es un ordinario con plazos reducidos. O sea que en teoría debería de ser más rápido su trámite, ¿verdad? Ahora, en el juicio oral, que es el otro juicio de conocimiento, ahí sí cambia la forma, porque este es un juicio que ya se lleva a cabo por medio de audiencias, ¿verdad? Primera audiencia, segunda audiencia y una tercera, en caso de ser necesario, ¿verdad? En teoría, el juicio oral es todavía más rápido que el sumario. En la práctica, también los juicios orales se pueden alargar un montón, ¿verdad? Entonces, pero básicamente es eso. El juicio sumario, digamos, es un común ordinario con plazos reducidos, en teoría más rápido, y el oral es un juicio que se realiza por medio de audiencias, y en teoría más rápido que los 2 anteriores, ¿verdad? Aunque en la práctica los 3 pueden llegarse a tardar mucho. ¿Estamos bien, jóvenes? Vamos entonces ahora con la tercera y última obligación proveniente de hechos lícitos sin convenio, que es la declaración unilateral de la voluntad. A esta declaración unilateral de la voluntad en la doctrina se le conoce como cuasi contrato. Lo voy a anotar aquí en el chat. Cuasi contrato. Bueno, jóvenes, antes de seguir, solo permítanme, quiero ver lo de el WhatsApp.
Ya tengo acá la... Jóvenes, ahorita les estoy compartiendo la asistencia del día de hoy en el chat grupal de aquí de Zoom. Para que me... Ah, pero eso fue como mensaje directo, permítanme. Ahí está. Ahora sí ya está para todos. Ahí tienen ahorita ya el formulario de asistencia. Por favor, llenar. Bien. Ahora tenemos la declaración unilateral de la voluntad o cuasi contrato. Aquí lo que pasa es que existe una declaración de voluntad, pero como su nombre lo indica, solo lo realiza una persona en una sola vía. Hay varias clases de declaración unilateral de la voluntad. Por ejemplo, la primera que tenemos es la oferta al público. Ahorita vamos a platicar sobre la oferta al público. Luego tenemos la promesa de recompensa. Y por último tenemos los títulos al portador. Estas son las tres formas en que se puede llevar a cabo la declaración unilateral de la voluntad. La primera es la oferta al público. La oferta al público, jóvenes, es como su nombre lo indica, es cuando ustedes, por un medio público, sea por televisión, sea por radio, sea porque pusieron un rótulo, porque ahora con las redes sociales, porque hicieron una oferta por medio de las redes sociales, ustedes están obligados a cumplir con esa oferta. ¿Estamos bien? O sea, por ejemplo, si yo coloqué un rótulo, por ejemplo, que yo decía que estoy vendiendo determinado producto a 100 quetzales, al momento de que la gente acuda a mí a comprar ese producto, yo se lo tengo que vender a 100 quetzales. No le puedo decir, no, mire, el producto vale 200. ¿No? ¿Por qué? Porque yo realicé una oferta pública. Fíjense, pues yo tengo mi amigo, el Chino Wong. Ese se echó una genial. ¿Se acuerdan ustedes cuando en McDonald's había una oferta de que ustedes compraban un menú Big Mac y por un quetzal les daban un Big Mac extra? Este cuate llega a McDonald's y pide, mire, yo quiero un menú Big Mac y aquí están mis 8 quetzales y quiero 8 Big Mac extra. Entonces el cuate se le queda viendo y le dice, no, es que eso no aplica, le dijo, porque aplica solo a un menú, a un Big Mac por menú. Y voltea a ver el rótulo, aquel que tenían ahí enfrente, y le dice, pero eso no dice ahí. Ahí dice que en la compra de un menú Big Mac por un quetzal, Big Mac extra. Yo quiero 8. Aquí están los 8. Y miren ustedes, total de que se armó tal pleito que tuvieron que mandar al gerente. El chino estaba dispuesto a hacer, él quería echar su guasa, ¿verdad? Entonces él estaba dispuesto a hacer un gran escándalo y al final le dieron sus 8 Big Macs. Al día siguiente habían cambiado todas las mantas y les habían puesto aplica a una promoción por cada menú. ¿Verdad? Esa aclaración la tuvieron que hacer por culpa de mi amigo el Chino Wong. ¿Por qué logró él que le vendieran los 8 Big Macs a un quetzal? Por la oferta pública. Ellos habían hecho una oferta pública que no estaba clara, entonces él se aprovechó de esa falta de claridad para poder ganarse los 8 Big Macs. Pero el caso, jóvenes, es de que cuando una persona hace una oferta pública, está obligado a cumplirla. Si yo le pongo a un carro, por ejemplo, vendo 10,000 quetzales, entonces yo estoy obligado a venderlo en 10,000 quetzales, porque es la oferta pública que yo estoy realizando. Eso lo tenemos en el 1629. La persona que ofrezca al público objetos en determinado precio queda obligada a sostener su ofrecimiento. ¿Estamos bien? Queda obligada a sostener su ofrecimiento. O sea que cuando yo realizo una oferta pública, yo tengo que cumplir con esa oferta. ¿Verdad que era lo que les decía? Si yo tengo bienes que valen 300 quetzales, pero yo ofrecí al público que los voy a dar a 100, entonces estoy obligado a darlos a 100. Yo me recuerdo también cuando acababan de abrir PriceMart aquí en Guatemala hace años. Vendían unos quesos, era un queso cheddar, pero era un queso entero, jóvenes, y valía como 75 quetzales en ese tiempo. Miren ustedes, la gente llevaba de 5 en 5 los quesos, ¿va? Porque creo que eran 2 libras de queso. Y pasó así meses.
con ese precio y la gente lleva hasta que un día llegamos a Primark y nos dimos cuenta de que el paquete de queso valía 275 quetzales, ¿verdad? Entonces preguntamos y nos dijeron que no, que lo que pasaba era que le habían colocado mal el precio, ¿verdad? Pero mientras el precio estuvo al público, ellos tuvieron que venderlo a ese precio, hasta que se dieron cuenta, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta ya cambiaron el precio y pues ya no estaba hecha la oferta. Lo mismo pasa en PAI, digamos, si hay una oferta y ustedes cuando les cobran en la caja resulta que les están cobrando el precio normal y ustedes le dicen, ah, no, pero mire, el rótulo ahí dice que está tanto. Entonces ellos les bajan el precio, ¿verdad? Por la oferta al público. Luego tenemos la promesa de recompensa. Yo creo que con la oferta al público no hay ningún problema, ¿verdad, joven? Luego tenemos la promesa de recompensa. Básicamente esto es cuando alguien, como su nombre lo indica, ofrece una recompensa, ofrece una gratificación en dinero a cambio de información sobre algo. Por ejemplo, a mí se me perdió mi perro y vengo yo y pongo rótulos en los postes donde le digo que le voy a dar 2,000 quetzales a la persona que me devuelve el perro. Y si aparece una persona en mi casa con el perro, ¿a qué estoy obligado yo? A pagarle esos 2,000 quetzales que yo ofrecí de recompensa. ¿Estamos bien? 1630. El que hace oferta por la prensa u otro medio de difusión de remunerar una prestación o un hecho, contrae la obligación de cumplir lo prometido. Cualquiera que realice la prestación, aun cuando haya tenido conocimiento de la existencia, aun cuando no haya tenido conocimiento de la existencia de la promesa, puede exigir del obligado la recompensa ofrecida. ¿Verdad? Entonces, miren, la oferta se hace por medio de la prensa o por otro medio de difusión. Ahora, digamos, el medio de difusión más común ya no es la prensa, jóvenes, ni la televisión, sino que básicamente son las redes sociales, ¿verdad? Especialmente porque nosotros, digamos, yo en mi perfil podría colocar que estoy buscando al perro. Y ese perfil lo van a ver todas las personas que me conocen y probablemente todas las personas que conocen a las personas que me conocen, o sea, los amigos de mis amigos. Si yo la pongo pública, cualquier persona la va a poder ver. ¿Estamos bien? Entonces, aunque la persona que me devuelva al perro no sepa de la recompensa, yo estoy obligado a pagarle dicha recompensa. ¿Estamos bien? Cuando cualquier, bueno, es la segunda parte. 1631. La promesa pública de recompensa podrá revocarse cuando exista justa causa para ello en la misma forma que la oferta, a no ser que la prestación se hubiere ya realizado. Entonces, ¿yo puedo revocar la oferta de recompensa? Sí. Lo tengo que hacer de la misma forma en que publiqué la recompensa. O sea, si yo publiqué en Facebook que le iba a dar 2,000 quetzales al que encontrara a mi perro, entonces yo igual en una publicación en Facebook tengo que revocar dicha oferta. Eso sí, antes de que se realice la prestación. Si a mí ya me devolvieron el perro, yo ya no puedo revocar la promesa porque ya la prestación se realizó, ¿verdad, joven? Entonces, puede realizarse, sí, dos requisitos. Uno, de la misma forma en que se hizo la oferta, y dos, lo tengo que hacer por medio, antes de que se haya realizado la prestación. 1635. En los concursos en que haya promesa de recompensa, es requisito indispensable que se fije el plazo para la presentación de la obra. Por ejemplo, que yo estoy haciendo un concurso de poesía, por ejemplo, y le voy a pagar 10,000 quetzales al que haga el mejor poema. Entonces, el requisito aquí es que tiene que haber un plazo para la presentación de la obra, ¿verdad? Entonces, miren, hay un plazo de 2 meses para poder realizar el poema y presentar. ¿Estamos bien? Lo mismo pasaría si fueran canciones, si fueran maquetas, si fueran esculturas, cualquier tipo de concurso, una carrera de motos, qué sé yo, ¿verdad? Bien.
Jóvenes, vamos a dejar por acá la promesa de recompensa. En la segunda clase vamos a terminar lo que son los títulos al portador. Ahorita si dieron cuenta, les subí un poquito la velocidad al final de la clase, pero ya no alcancé a terminar. Y vamos a ver lo que son las obligaciones que provienen de hechos lícitos sin convenio. Yo calculo, jóvenes, de que en la siguiente clase, que va a ser el día 30, vamos a terminar el contenido del curso. Entonces, nosotros tenemos, si no mal recuerdo, el examen el día 13, ¿verdad? Lo que nos deja una clase el día 6, que es lo que les había dicho, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar esta clase, yo espero, para poder resolver dudas que ustedes tengan de todo el contenido de la clase. Todas las preguntas que tengan ahí las pueden hacer ese día y las vamos a ir resolviendo ahí poco a poco, ¿verdad? O si hubiera algún tema en específico que a ustedes no les quedó claro, podríamos ver ese tema en específico, ¿verdad? Se los dejo ahí una semana para que lo piensen. Y básicamente entonces la otra semana sería ya la última clase y el día 6 pues lo utilizaríamos ya para resolver dudas y el 13 pues es ya nuestra fecha de examen final. Ya casi llegamos al final del curso, jóvenes. Qué alegre. Un semestre más terminado, ¿verdad? Y pues espero que estudien bastante para su examen y que les vaya re bien. Entonces, jóvenes, lo vamos a dejar... Pues fíjense, jóvenes, que me preguntan si voy a dejar un trabajo. No tenía contemplado dejar un trabajo. ¿Quieren ustedes un trabajo? Sí, porfa, Lick. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a ver. Bien, licenciado, bien. Será, jóvenes. Vamos a ver. Voy a pensar en un Hallada. trabajo. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a dejarlo el día de hoy acá y los veo dentro de 8 días. Nada, porque solo tiene, saca, dice. ¿Perdón? No, no. Como decide el Lick decide. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que a ustedes no les he dejado ni un trabajo. Ahora solo los de notariado les he dejado trabajo. Ada Gómez dice que no. Muy bien, jóvenes. Entonces... Malvada. No, hombre, eso es buena gente. Licenciado, perdón. No, Lick, apoyamos a Amparito. Sí, Alejandra. Que le digo que apoyamos a Amparito, Lick. Por favor, débenos un trabajo. Ustedes sí quieren trabajo. Vamos Licenciado, a... perdón, trabajo. Bueno, ¿saben qué? Hagamos algo. En el chat de WhatsApp, colóquenme cada uno los que quieren y los que no quieren trabajo. Solo sí o no. Sí, si quieren, no, no quieren. Lo vamos a dejar. Ay, no, Lick. ¿Verdad? Porque como hay algunos que dicen que sí, otros que dicen que no, vamos a la democracia. Adita fue la que dijo que no. Por eso, si la mayoría quieren que sí, voten que sí. De ver te tengo, nenita. Muy bien, jóvenes. Licenciada, perdone. Susana. Quería molestarle. Fíjese que yo quería preguntarle si usted va a enviarnos los links de las grabaciones. Es que solamente tenemos la del 9 y nos faltan la del sábado pasado. Y esta. Disculpe. Nos falta la del sábado pasado y esta. Ok, entonces Sí. yo ya me habían comentado ahorita en la mañana de que no habían encontrado la del sábado pasado. Y yo les decía de que hoy las voy a subir juntas las dos. Solo permítame, jóvenes, porque me están pidiendo aquí que agregue a alguien al chat. Bien. Entonces, sí, yo hoy en el transcurso de la tarde estoy subiendo los dos videos. Yo me recuerdo que se había subido el de la clase pasada, pero bueno, voy a verificar y si no, entonces lo voy a subir y les estoy mandando los links de ambos al
al chat y a Classroom, ¿verdad? Te agradezco bastante, muy amable. Una vez más, jóvenes, les coloco la asistencia para los que no lo llenaron hace un ratito para que puedan llenar la asistencia del día de hoy. Bien. Entonces, hoy sí, jóvenes, vamos a dejar la clase acá el día de hoy y nos vemos en 8 días ya para terminar el contenido primero. Se me cuidan mucho y que tengan un feliz semana, un feliz fin de semana. Buen día, Licenciado, Lick. Igualmente, Lick, feliz día. licenciado, Sí, fíjese que yo quería decirle que Ashley Muñoz no se pudo conectar por el fallecimiento de un familiar cercano. Entonces me pidió favor que se lo dijera. ok, no hay ningún problema. Y si pudieran hacerle llegar el link de la asistencia, por favor, para que lo pueda llenar, porque eso es causa justificada, ¿verdad? Bueno, está bien, yo se lo hago llegar entonces. Gracias, licenciado. Perfecto, jóvenes. Entonces, que tengan un feliz fin de semana y una productiva semana. Feliz Se me tarde. cuidan mucho y saludos. Ya salí, adiós. Gracias, licenciado. Adiós. Igualmente.